Los 5 amigos decidieron acampar en un bosque que, según las leyendas locales, estaba maldito. Es solo un cuento para asustar a los turistas, decían, riendo mientras caminaban entre los árboles cuyas ramas se entrelazaban como si quisieran atraparlos. Nadie había estado allí en años, los habitantes del pueblo más cercano evitaban siquiera hablar del lugar. Pero ellos no eran de esa zona, y la curiosidad superó al miedo. Cuando llegaron al corazón del bosque, el silencio era absoluto. No se oía ni el canto de los pájaros ni el murmullo del viento. Era como si el bosque estuviera esperando, conteniendo la respiración. Montaron el campamento cerca de un arroyo, donde el agua fluía tan negra como la noche. Al encender la fogata, las sombras danzaban alrededor, creando figuras retorcidas que parecían más vivas que ellos. Se contaron historias de terror para pasar el tiempo, pero con cada palabra, el ambiente se volvía más pesado, como si el bosque los estuviera escuchando. Cuando el último rayo de sol desapareció, la temperatura cayó abruptamente. La fogata, que había sido una fuente de consuelo, parecía ahora una frágil barrera contra la oscuridad que se cernía sobre ellos. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Al principio, apenas audibles, como un murmullo lejano entre los árboles. Luego, se hicieron más fuertes, más cercanos, hasta que parecía que alguien o algo estaba hablando justo al lado de sus oídos. Pero no había nadie, solo el bosque, negro y opresivo. Uno de los amigos, Marta, se levantó, con la intención de investigar. «Esto es una broma, ¿verdad?», preguntó, pero su voz temblaba. Los otros la siguieron, más por no quedarse solos que por verdadera valentía. Los susurros cesaron cuando se adentraron más en el bosque, pero la sensación de ser observados no los abandonó. De repente, el silencio fue roto por un grito desgarrador. Venía del campamento. Corrieron de regreso, pero lo que encontraron los hizo detenerse en seco. La fogata se había apagado, y en su lugar había un círculo de tierra quemada, como si el fuego hubiera consumido todo a su alrededor, pero no había dejado rastro de ceniza. Sus pertenencias estaban esparcidas, rotas, como si algo hubiera pasado por allí con furia. Los susurros regresaron, más insistentes, casi desesperados. Marta comenzó a llorar, pero no fue capaz de emitir sonido alguno, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado, cortando su voz. Los otros intentaron consolarla, pero entonces vieron lo que ella estaba mirando, al borde del círculo, entre los árboles, había figuras. Sombras altas, deforme, que se movían lentamente hacia ellos, sus ojos brillando con una luz antinatural. Intentaron correr, pero el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Los árboles, antes altos y distantes, ahora estaban tan juntos que apenas dejaban espacio para pasar. Las ramas arañaban sus rostros y cuerpos, y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Marta fue la primera en desaparecer entre las sombras, arrastrada por algo que ninguno de los otros pudo ver claramente. Solo oyeron su último grito, corto y seco, antes de que la oscuridad la tragara. Uno a uno, los demás fueron cayendo, absorbidos por el bosque, hasta que solo quedó uno. Marcos, jadeante y cubierto de sangre, corrió hasta que sus piernas no pudieron más. Cuando finalmente se desplomó, vio a lo lejos la salida del bosque, pero justo antes de llegar, sintió una mano fría y huesuda agarrar su tobillo.
El último sonido que escuchó fue el susurro de su propio nombre, pronunciado por una voz que no pertenecía a ninguno de sus amigos.